Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, 13 de octubre del 2025. Ayer celebramos el Día de la Raza, descubrimiento de América, pero también ocurrieron otros hechos el 12 de octubre, un 12 de octubre. Y uno de ellos vamos a tratar de develar esta noche con nuestro invitado, el embajador, doctor Ricardo Caballero Aquino. ¿Qué tal, embajador? Querido presidente, un placer como siempre. Doctor Ricardo, para nosotros siempre es un placer tenerte aquí en Diálogo Franco. Queda siempre una buena resonancia de tu participación y la gente comenta y participa y quedan sorprendidas por la cantidad y por la calidad de la información. Habíamos hablado casi con un mes de anticipación de que te gustaría hablar el 12 de octubre. ¿Qué pasó el 12 de octubre? ¿Por qué te gustó esa fecha? El 12 de octubre me gustó por la siguiente coincidencia, ¿no? Que fue la visita de los argentinos, esta vez como diplomáticos. 12 de octubre de 1811. No, 1813 ya. Bueno, 12 de octubre de 1811. Son dos eventos. Son dos eventos. Correcto. Esa es la visita de los argentinos y el tratado con Buenos Aires, con los porteños, en que por primera vez reconocen la independencia de Paraguay de elegir sus autoridades. Eso no era independencia plena, pero sí de tomar decisiones, ¿no? Y ahí Belgrano y Echeverría, o sobre todo Belgrano, vino de diplomático. Belgrano por segunda vez. Por segunda vez. No más como militar, sino ahora como diplomático. Y como diplomático. Pero la parte importante fue el 12 de octubre de 1813. No, pero vamos un ratito porque leí un artículo tuyo muy lindo para el Bicentenario. Escribiste con otro grupo de historiadores. ¿Tú sabes todo lo que ya escribiste, doctor, o no? No, la verdad que uno lo va haciendo y algunas cosas me olvidé, pero ese recuerdo que hicimos. ¿Sabes qué me llamó la atención? Cuando comienza tu escrito diciendo que Argentina tiene intenciones de quedarse con el supuesto virreinato amparado en una supuesta espiritualidad que tenía sobre el resto de las naciones. Exacto. Un liderazgo moral, digamos, que nunca se vio, ¿verdad? Porque en el Imperio Español. Pero lo importante era, y eso me lo explicó como escribano nuestro amigo Lorenzo Olivieres Banks, ¿no?, que uno no puede atentar contra el padre y erigirse en heredero. Y Buenos Aires dijo, somos los herederos del virreinato y tenemos que gobernar todo el virreinato, pero ellos le echaron al Imperio Español. Y entonces no pueden heredar. Y además era una cuestión bastante dubitativa, pero la potencia de Buenos Aires era tal que le obligaron a Artigas, que nunca dejó de ser oriental, ¿verdad?, a dar las instrucciones del año 13 para ir y formar parte de esa convención, de ese congreso en Buenos Aires, que era una manera de aceptar. Que no fue Francia, ¿eh? Francia dijo, yo no voy. No voy. Bueno, entonces estamos el 15 de mayo de 1811, la independencia, los argentinos envían un emisario, querían que Paraguay vaya con la representación de un diputado. Ese diputado tendría que haber sido Gaspar Rodríguez de Francia. Sin embargo, Gaspar Rodríguez dijo que él no iría a Buenos Aires. ¿Qué ocurrió con la presencia de estos argentinos ya en su carácter de embajador, ahora Belgrano, acompañado de Echeverría, el 12 de octubre de 1811? Un hermoso tratado. Por primera vez el Paraguay iba a dejar de pagar en Asunción por adelantado los impuestos a la venta, que se llamaban alcabalas, ¿verdad? Se pagaba el impuesto a la venta antes de haber vendido, antes de haber embarcado. Belgrano y Echeverría, por la fuerza negociadora de Francia, consiguieron neutralizar eso. Pero el Congreso de Buenos Aires nunca ratificó ese tratado. Entonces, ahora, eso fue una decisión de la Junta Superior Gubernativa. Estamos hablando de los 5 miembros. Estamos hablando de los 5 miembros, pero realmente cuando venían los porteños con su capacidad oratoria y cosas así, le ponían el único por que le hacía frente era Francia. El único que podía hacerle frente. Y los otros no tenían una comprensión. Francia era sólido intelectualmente. ¿Quién fue el que más influyó? O sea, Francia, ¿en quién se reflejó más? O al revés, ¿quién influyó? ¿Qué autor influyó más
en la vida de José Gaspar Rodríguez de Francia. Se quedó muy impresionado con el contrato social donde el pueblo se reúne. El ginebrino. Crea el ginebrino Juan Jacobo Jean-Jacques Rousseau. El pueblo se reúne y elige una autoridad temporal. Como lo habían hecho en Roma, ¿verdad? Entonces Rousseau tomó Roma y lo modernizó, digamos. Y Francia tomó Rousseau, que tenía como 30 años de antigüedad, el escrito, y lo aplicó al Paraguay. Sí, hay muchas partes del contrato social de Rousseau que se transcribe incluso casi textualmente en alguna frase de los escritos de Francia. Y Volney, ¿qué participación crees que tuvo en la vida de Gaspar Rodríguez de Francia? Y eran esas lecturas de los enciclopedistas, de la gente que estaba hablando de los derechos humanos nuevos, de los derechos del hombre. En aquel entonces la mujer no contaba. Y todos, la división de poderes, ¿no? Diderot estaba con la enciclopedia, que él lo conocía también. De Montesquieu, la división de poderes, él conocía. Él sabía que un congreso tenía que ser legislativo, y había un poder judicial independiente y había un ejecutivo también independiente con mandato temporal. Todo eso en un perfecto caso de esquizofrenia. Era muy positivo, muy bueno en la primera parte, hasta 1813. ¿Por qué esquizofrenia? Y porque era el Francia bueno, digamos. Era el Francia que vino... Pero antes de salir de Francia, en esa nota de 1811, incluso en la nota del 20 de julio del mismo 1811, ¿Fernando de la Mora pudo haber tenido participación? Pudo haber tenido participación. Porque era un intelectual. Sí, era un intelectual, pero Francia lo persiguió mucho y cuando pudo lo dejó de No, sin dudas, sin dudas. Le tenía... 13 años le tuvo preso. Le tenía, sí, con una crueldad 13 inaudita. años. Y le tenía absoluto temor, envidia y realmente una tirria absolutamente inexplicable a la gente que tenía algún tipo de poder cerebral. Y de la Mora tenía un título universitario, era un doctor como él, era el único doctor. El otro que Por la diferencia que de la Mora era abogado realmente. Sí, era realmente abogado por haber ido a una universidad más laica que la de Córdoba, ¿verdad? Pero al otro que persiguió mucho fue a Mariano... realmente Mariano Larios Galván, pero realmente era Mariano Viana Larios Galván. Y no te olvides que Caballero estaba casado con una Juana Mayor Viana, eran todos parientes. El nombre de Larios Galván era Viana. Viana. O sea, y eran el los apellido, dueños, entonces. El apellido. Pero Francia casi como ahí Castilla. viene Juana Paula Carrillo, ¿eh? De ahí viene Juana Paula Carrillo. Y Larios Galván era el dueño del Jardín Botánico en algún momento. El Licuá Viana era por él. El dueño de es Viana. El dueño, sí, de Viana. ¿Y por qué no se le conoce como Viana? ¿Por qué se le conoce como Larios Galván nomás? Porque el propio Francia Él era secretario de la Junta. De la Junta, como que le obligó a tener ese apellido. Ahora vamos a otro 12 de octubre, que es el motivo de este programa. Todo lo que hablamos es una introducción de por qué el doctor Ricardo Caballero pidió casi con 2 meses de anticipación tocar el tema del 12 de octubre. Vamos entonces del 12 de octubre de 1811, que vienen los representantes argentinos. Para vos, que sos un experto en relaciones exteriores, como embajador y como abogado además, y finalmente como historiador, es la demostración más clara de la vehemencia y de la fortaleza intelectual paraguaya, y es una respuesta desde el punto de vista de las relaciones internacionales perfecta de la Junta Superior Gubernativa. De la Junta Superior. Pasamos ahora al 12 de octubre de 1813, 2 años después. 2 años después. Se reunieron en el Templo de la Merced. En el Templo de la Merced, 1000 delegados que no recibieron ningún tipo de viático, tenían que pagarse ellos mismos, así que querían venir, votar y salir corriendo de vuelta a casa, porque no había hoteles, no había forma de tener albergue en Asunción. Entonces Francia aprovechó eso, pero antes preparó el terreno políticamente magnífico, una manipulación, un maquiavelismo imponente. Le persuadió a Caballero, a quien respetaba mucho, de retirarse de la Junta. Y en ese momento, de toda la Junta anterior, quedaban Caballero y Yegros nada más. Francia se había retirado. Si Caballero renunciaba, dice Francia, y le convence, Yegros no puede ser una junta de una sola persona. Entonces, con eso hubo la necesidad de llamar al Congreso y de crear... Juliano Bogarín y de la Mora salieron. Sí, Bogarín salió enseguida porque apoyó el golpe español en julio de 1811. ¿Y de la Mora por qué salió?
De la Mora salió porque realmente Francia le tenía mucho celo y le mandó como comandante a ver... Fuerte Borbón, creo que a fue. Fuerte Borbón, a ver una invasión de los portugueses en aquel entonces. Y en ese lapso... O sea, manipuló entonces. Sí, en ese lapso escondió el tratado del 12 de octubre del 11 firmado por Francia y Echeverría del Belgrano. Francia escondió. Y le acusó a De la Mora como secretario de haber perdido el tratado y que por eso Argentina, o bueno, no existía Argentina, Buenos Aires no iba a reconocer. Buenos Aires. Entonces con esa acusación De la Mora sale de la Junta y queda relegado como traidor, como un secretario infiel que no puede mantener siquiera un tratado. Tan, 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 dice la película de los mexicanos. Llegamos a 1987, cuando viene acá a estudiar el doctor Jerry Cooney en el archivo y encuentra el tratado original. Nuestro archivo se llama, los americanos le llaman, hay una expedición de pesca. Uno puede sacar una cosa y realmente ser lo más maravilloso, pero no está catalogado, está bien, pero no como debería ser. Entonces Jerry Cooney encontró el tratado original, lo cual significaba que De la Mora no perdió, sino que Francia le escondió para poder sacarlo. Eso demuestra. Eso demuestra. Lo saca a De la Mora y entonces básicamente lo que hace es escribir a toda bala un nuevo reglamento de gobierno que era básicamente lo mismo, pero en lugar de junta gubernativa de 5, íbamos a tener una junta gubernativa de 2, ya con el título de cónsul. Pero ¿qué dice? Ese es el momento en que la República del Paraguay ahí nace. Se puede ver la influencia de Rousseau con la creación ahí de la se Junta. puede ver con la creación de la Junta. Por todo el estilo, con la palabra cónsules romanos. Claro, claro. Y después con dictador se perfecciona aquello. También se perfecciona. Con un pequeño truco que hizo Francia de mala fe. Bueno, pero vamos a ver después. Eso lo veremos después. 12 de octubre de 12 de 1813. octubre. ¿Cómo se establece la República de una manera de contrabando subrepticio, silencioso, porque no había que ofender a Buenos Aires, que tenía la capacidad de invadirnos nuevamente? Entonces nadie quería realmente ir en contra de Buenos Aires al punto de declarar una independencia. No pudiendo declarar la independencia, a Francia se le ocurre con ese cerebro privilegiado de poner la República de esta manera, mi querido doctor Franco. Dice el reglamento de gobierno escrito por él: continuarán en el gobierno de la provincia el brigadier general Fulgencio Yegros y el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, quienes ostentarán el título de cónsules de la República. Ahí nomás, O sea, hay artículo una primero. contradicción. Es decir, de la provincia Provincia y cónsules de República. Pero a partir de ese momento Francia nunca O sea, más... en términos actuales, para que la gente que nos está viendo pueda entender, el titular, el copete, decía: nosotros no vamos a hacer república sino provincia. Pero en el desarrollo de la noticia, cuando vos lees lo que ocurre, habla de república. En España, por ejemplo, dice: en el Reino de España continuará en el gobierno don Tantán con el título de presidente de la República. Y el Reino de España y presidente. Claro, No, pues, entonces hubo una pequeña, pero es el acta de nacimiento de la República del Paraguay, una república imperfecta. Había esclavos, había división por casta, por color de piel, por dinero, por educación, etcétera. Todo de una manera absolutamente poco republicana. Poco republicana, pero tenemos que reconocer, con los vicios que pudo haber tenido, fue la primera república de toda América Latina. El nombre que le dio Francia aparece en el escrito del mundo hispánico. República soberana, libre e independiente para siempre del Paraguay. Del Paraguay. ¿Por qué ese nombre, República soberana, libre e independiente? Y porque siempre estábamos... Quería dar énfasis. Quería dar énfasis a la cuestión. Él era, le gustaba mucho el repetir algo para dar énfasis. Cuando se nombró dictador, se llamó dictador supremo perpetuo de por vida. por si no se entienda. Sí. No hay mucho. Una redundancia. Una pequeña redundancia, ¿verdad? Y ahí comienza la República. Hasta ese momento tenemos Francia para que la gente entienda, erudito. Entonces, para que la gente entienda, cuando el 12 de octubre de 1813 Gaspar Rodríguez de Francia toma la decisión de establecer, se están reuniendo en el local
que está detrás del Hotel Guaraní, lo que es actualmente el Colegio Franco, aproximadamente, que era la iglesia de la Merced. De la Merced. Ahí se reúnen 1000 diputados aproximadamente de toda la República. Yo me imagino que no había, como vos decís, hoteles, no había alimento para 1000 personas. Tuvo que haber sido casi una cuestión acelerada. Son ungidos cónsules, Francia y Yegros. Y al mismo tiempo se establece la República. Sí, en el título. ¿Cuál fue la reacción después de estos consejos comerciales? Vamos a ir a unos pequeños consejos comerciales. ¿Cuál fue la reacción de las otras provincias? Porque efectivamente eran provincias todavía, respecto a que Paraguay haya tomado la decisión ya de erigirse en república, la primera del mundo hispánico, como está señalando. Consejos comerciales y a la vuelta regresamos con más diálogo. Vos elegiste el título República Francista, vas a desarrollar después. ¿Cuál fue la reacción en el concierto de las naciones, acá en América y en el mundo, respecto al tema de república? Y bueno, la declaración subrepticia, así casi secreta o sorpresiva, tardó un cierto tiempo en cundir como ejemplo, pero todos los demás países se hicieron república después. O sea, Paraguay fue una primicia. Paraguay fue el ejemplo primario. Francia, él era el que tenía la... Francia, Gaspar Rodríguez. Yegros no tenía la... ¿Cuántas? En América no había ninguna, ¿verdad? No, en América ninguna, en América del Sur ninguna. En América, la primera república es la de Estados Unidos con su constitución de 1783. Y luego vino la República de Toussaint de Louverture, que era el Napoleón Negro, en Haití, 1804. 804. Y luego ya viene Paraguay en el 13. Y a partir de ahí la Argentina en Tucumán se declara. 1816. 1816. Y Chile anda por el 17-18, no recuerdo bien la... O sea, Paraguay fue el abanderado. Paraguay fue el abanderado en materia de república. Y por lo que me está diciendo, en Europa, ¿cómo estábamos? En Europa no estábamos tan bien. No, Estados Unidos, justamente cuando se hizo república, dijeron Francia y los otros próceres de ahí, ¿qué vamos a hacer? Somos el único. ¿Por qué no le hacemos monarca a Washington? Y Washington dijo no. Pero no puede ser una sola república. ¿Cómo vamos a sobrevivir en ese mundo hostil de las monarquías? Y en Europa tenemos Suiza, que se hace república en 1848. O sea, 48 30 años, 35 años después. 36 años después. Después de Paraguay. 36 años después, casi 4 San Marino andaba por ahí, por el 51, 52. ¿Y la famosa democracia, la de Francia, la de Inglaterra? Mira, Francia... Inglaterra hasta ahora no es república. Sí, fue república un ratito con Napoleón como cónsul, pero después se hizo emperador Napoleón. Sí. Y Francia tiene el único baldón en su historia que la Revolución Francesa abolió la esclavitud y Napoleón lo volvió a imponer. Mirá un poco. Es el único caso donde una esclavitud abolida se volvió a imponer. En casos como Estados Unidos la esclavitud seguía, pero ya no de esa forma desembosada. Acá Carlos Antonio abolió la esclavitud, pero en la práctica seguíamos... Abolió trampa. En 25 años. Usted va a ser libre, su hijo va a ser libre al cumplir los 25. Y al cumplir los 25 estábamos en plena guerra, nadie se dio cuenta. ¿Por qué elegiste el nombre de República Francista, doctor Ricardo Caballero? Y porque realmente él lo crió, él la concibió, la crió, la escribió y hasta su muerte manejó. Y en la única parte de República que queda es en el hecho de que él fue nombrado por un congreso. Pero un congreso tan abusivo como el de 1816, que le dieron un poder supremo absoluto que ningún monarca europeo tenía. Ciertamente no el inglés, ya no hubieron los 1000 diputados, ahí no, 200. Ahí se hizo una cosa rápida y no se reunió nunca el Congreso. Nunca se reunió porque tampoco había división de poderes. Se va a reunir el Congreso cuando él llame, dice. Ahora, para aclarar, para que vos tengas una república necesitas la división de los 3 poderes, ¿verdad? Sí. ¿Eso hubo o no hubo en época de Francia? No, en absoluto. Al contrario, la dictadura suprema, de acuerdo a Julio César Chávez, que es el gran historiador francista de Francia, digamos, ¿no? Y que a propósito, la obra Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos es una novelación del escrito
de la biografía de Francia de Julio César Chávez. Y eso se dio cuenta Julio César Chávez en vida y decía, y la gente, estás loco, Rabasto te va a copiar a vos, no, pues. Y esperando un ratito. La verdad es que cuando se lee es así. Hay que digerir eso. El Yo Supremo, entre paréntesis, yo intenté leer 2 veces y la tercera ya no me animé. Cuesta leer ese libro, es aburrido, es muy denso, es difícil de leer. Vos estás diciendo que la obra de Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo, que le valió un premio internacional, está inspirado o es un pseudoplagio, para no decir un plagio, de la obra de Julio César Frutos. Chávez. Julio César Chávez. Julio César Chávez, es así. Jefe de comunicación de la Guerra del Chaco. De la Guerra del Chaco y gran historiador. Realmente hizo una biografía de Francia perfecta. Y nos cuenta Chávez que en el 16... los miembros del Congreso dicen tenemos que tener un poder judicial independiente y para evitar eso Francia llama a un Congreso apuradísimo en el mes de mayo, cosa que era raro porque todavía la cosecha no se había levantado y no se llamaba a la gente en mayo. Viste que la mayoría de los congresos ocurrían ya en época en que la cosecha estaba casi acabada, excepto el 17 de junio, que no era tan gran congreso tampoco, ¿verdad? Pero siempre se reunían en octubre, porque caray, octubre significaba que ya no había cosecha, ya no había nada que hacer. Y Francia entonces decide hacerse dictador perpetuo para no tener que compartir el poder judicial con otra institución o con otra persona. Ahí en ese momento él ya le vino la esquizofrenia y su único norte en la vida era tener el gobierno perpetuo por el resto de su existencia y es uno de los pocos que logró. Él gobernó hasta que el día que sucumbió. Cuando vos decís esquizofrenia, lo decís no en forma doble literal, ¿verdad? Es doble personalidad, no tanto, pero él hasta 1813... ¿Pero vos crees que él tenía un trastorno bipolar, decís? Y quiero creer que sí, por esa crueldad que tenía. ¿Qué te hace creer que hay un Francia, para mí, hasta 1820 y otro Francia luego de 1820? Hasta 1816. Hay un Francia estadista hasta 1816. Habla con los campesinos. ¿Por qué? Porque se va y habla con los campesinos, hace campaña política, le dice qué es lo que ustedes no quieren y los campesinos le dicen no queremos ir a pelear en Montevideo, en Buenos Aires y en otros lugares. Y nunca más un soldado paraguayo bajó el río Paraná. Le pidió Artigas, le pidieron todos los porteños, nunca más. Eso él cumplió con la gente. La otra cosa es que los artiguistas retirados vinieron y estaban aterrorizando toda la campiña cerca de Encarnación, mandó los soldados y los hizo castigar. Yegros no hacía eso. Artigas era muy amigo de Yegros. Sí. No así de Francia. Le había salvado la vida a Yegros en las invasiones inglesas en 1807. Yegros tuvo un balazo muy cerca del corazón y dice que fue la primera vez que le hicieron cirugía en campo de batalla. Porque los españoles lo dejaron a morir y Artigas vino y lo salvó. Era capitán de Blandengues, José Gervasio. José Gervasio Artigas. Sí. Y Yegros estaba con el hermano Antonio Tomás, que lo cuidó y lo salvó Artigas y quedaron muy amigos. Muy amigos. Entre paréntesis, Francia no lo recibe nunca a Artigas. No lo recibe nunca. Lo tenía como enemigo. Lo deja un rato acá en Asunción y después de un poco tiempo ya le envía ya a Curuguatí. Le separa de su gente, de sus esclavos y de la gente que le seguía, le separa y lo manda allá. Su esclavo lo deja en Fernando de la Mora, en Cambacuá. Cambacuá. Y el 6 de enero. Ustedes conocen bien. San Baltasar. ¿Verdad? Y entonces... pequeña coincidencia, el nombre de José Gaspar. Gaspar, sí. Gaspar Baltasar. San Gaspar. Melchor. Y entonces ocurre eso en el 16, él mantiene el poder. En ese momento se convierte en el amo absoluto, como lo fue Gengis Khan o como lo fue Atila el Uno. En el momento de la declaración de su dictadura perpetua. De su dictadura perpetua. Ahí él no tenía por qué llamar Congreso, no tenía por qué escuchar a nadie y su voluntad era la ley. Ahora, algunos lo defienden porque él creó la dictadura ante la supuesta amenaza porteña,
los porteños estaban en un lío tan grande que no iban a poder amenazar a nadie. Él se sentía orgulloso de su título en varios libros que guardan relación con, entre ellos Chávez, por supuesto, Justo Pastor Benítez. Justo Pastor Benítez, La vida solitaria. La vida solitaria de Gaspar Rodríguez de Francia, entre paréntesis. Él logró toda esa información en nuestro documento que tenían los brasileros. Sí. En Río de Janeiro. En Río de Janeiro. Que después se hace cargo Hipólito Sánchez Kell, que realmente también es un verdadero plagio eso. Una apropiación. Diría. Una apropiación. Una apropiación. Es una apropiación. Ahora, desde el punto de vista político, Gaspar Rodríguez de Francia ya le tenía a Yegros domesticado, Yegros le gustaba el uniforme militar, la vida del campo, el asado. No se sentía él en condiciones de hacer un escrito, de interpretar. No. Yegros fue cediendo espacio en favor de Francia. Ni siquiera, nunca tuvo espacio Yegros. No era cierto que un cónsul mandaba por un cierto tiempo. Eran 4 meses. Los dos. Eran 4 meses. Para presidir, pero los dos firmaban y daban las órdenes en conjunto. Pero Francia, aprovechando ya la volubilidad le hizo firmar una serie de cosas que después quedaron como francistas, pero era Yegros el que firmó con él. La prohibición de casamiento entre blancos españoles y criollas o mestizas. Solo podían casarse con indias. Eso firmó Yegros en enero del 14. Mira un poco. Yegros firmó otra declaración. 14 ya era Francia dictador. Ya era prácticamente, porque le tenía al otro... me hace recordar como Putin y Medvedev, aquel viceministro, que era presidente, pero Putin era el que enviaba ahí el primer ministro, y viceversa, ¿verdad? Y entonces Yegros le firmó a Francia todo, incluyendo una declaración de que todos los españoles que no estén legalmente afincados se presenten en el plazo de 1 hora a la Plaza Mayor. Es una antología so pena de ser pasados por las armas. Pone la pena de muerte. Pero eso hizo Francia. Eso hizo Francia con la firma de Yegros. El 1 de abril de 1814. La pena de muerte no existía en el mundo hispánico. Solamente podía darlo en casos egregios de herejía. ¿Por qué Francia le odiaba a España? ¿Por qué tenía él una inquina marcada con respecto a los españoles? Eran el poder. Tenían el dinero, los españoles y los criollos, hijos de España. Bueno, pero el papá de él, Engracia Rodríguez de Francia, Engracia Rodríguez de Francia le juró lealtad y le juró obediencia a su majestad. A su majestad. Y él vino como sirviente, no es sirviente el término, él vino como siervo. Como funcionario. Él vino como siervo, él vino como siervo de su majestad, el rey de España. Para trabajar. ¿Por qué ese Yo creo que él no tenía buena relación con el padre, primero, y segundo, el poder en la provincia, en Asunción, estaba a cargo de los españoles. El papá le dio todo. Y esa formación militar que tenía Francia. Sí, no todo. La educación. Al padre, que era artillero. Sí, sí. La plata, cuando se va a estudiar, él se va en su embarcación. Sí, sí, sí. Le lleva un esclavo como que le cebaba al mate. Sí, exacto. Francia se aprovechó mucho de su padre. Se aprovechó mucho de eso. Pero yo creo que la bronca con los españoles es por la gente que estaba acá y que tenía todo el poder. Por eso la crueldad inaudita con, por ejemplo, a Carísimo, que era un señor gordo, en 1818 le hace poner los grillos muy pequeños y le rompía el tobillo. Entonces la señora se va y le pide por favor que le agranden el grillo. No quería que lo liberen, ni mucho menos, ¿verdad? Y Francia le dice, si usted puede pagar, adelante. Y ella se fue y se enterró. Una joya que tenía, llevó al herrero que estaba trabajando muchísimo en 1818, 19, 20 para hacer grillos. Para hacer grillos. Y eso está realmente en Tradiciones del Hogar de doña Teresa Lamas Carísimo, ese cuento. Y después está la peor historia con Juan José Machaín. Gran Bonatito. Vamos a unos consejos comerciales y a la vuelta estamos con la historia de Juan José Caballero Aquino. Estamos a punto de compartir antes irnos al último consejo comercial de este primer turno de lo que ocurrió con Francia y con familias tradicionales del Paraguay. Exactamente. Él los persiguió mucho.
Seguramente que no perdonó que los españoles a 2 meses del 14 de mayo se hayan levantado con el dinero de los comerciantes de Asunción para derrocar a la Junta Gubernativa. Posiblemente también de que la defensa de Paraguarí y Tacuarí no fue tan Él le criticó mucho en ese sentido a los dos tenientes coroneles, a Gamarra y a Cabañas. Y a Cabañas y también a Gracia. Y a Gracia también por haber realmente transigido con... ¿Pero qué pasó con la familia que me ibas a contar con...? Pero don Juan José Machaín se casó con la novia pretendida de él de siempre, que era Petrona Zavala, ¿no? Y que... la niña Zavala. La niña Zavala, los chismes decían que él había dicho, yo no me caso con ese mulato. Y que él había escuchado eso y que nunca los perdonó. Pero la bronca él se tomó en contra de Machaín, el marido de ella. Y Machaín había sido parte de la conspiración del 11 de los españoles, ¿verdad? Y siempre fue contestatario, digamos, a Francia. Se consideraba una parte aristocrática del cabildo de la ciudad, y Francia entonces lo apresa y lo mantiene preso por unos 15 años, ¿no? Cuando finalmente decide fusilarlo. Y se va a Petrona Zavala con un pedido especial y le dice, por lo que nos unía en el pasado, dicen que le dijo, puede ser algo de leyenda, le quiero pedir un solo favor, no me pida que lo indulte porque no lo voy a hacer. Le dice el tipo, no señor, lo único que le pido es que no le disparen a la cara porque sus hijos nunca lo conocieron. Él cayó preso cuando los niños eran muy pequeños y nunca conocieron al padre. Y le pido ese favor rendido a usted, ¿no? ¿Dónde fueron los disparos de la tropa? Bingo, bingo, bingo en la cara. Lo desfiguraron totalmente. Esa crueldad es la parte que... ¿Y hay de cierto que cuando muere Francia, entre esa familia, los Machaín, los de Cut y algunos dicen los Peña, que también le hicieron cambiar apellido, ¿verdad? Le hicieron cambiar de apellido, fueron los que robaron el cadáver y tiraron al río. ¿Eso es cierto? Es cierto que entre esa gente fue una conspiración perfecta porque nunca se pudo saber quién fue. Ahora hay otra anécdota interesante que se conoce poco. En 1820, el año que digamos Francia cambia de carácter, el gobernador de Entre Ríos, el gobernador de Santa Fe, ataja un barco paraguayo con armas para Francia, ¿no? Y en represalia Francia ordena el arresto y encarcelamiento de todos los ciudadanos santafesinos en Asunción. Eran 23. Y quedan presos por 20 años. Y los que sobreviven son liberados en el 41, un año después de su muerte, por Carlos Antonio López y su hijo, un chiquilín, Francisco Solano, que les daba comida y les ayudó a volver a Santa Fe. En el medio de eso, en 1903, uno de los sobrevivientes, Ramón Gil Navarro, cuenta la historia. Nunca, Ramón Gil Navarro. Nunca le contaron por qué estaban presos, nunca le dijeron de qué se les acusó. Lo único que se supo es que uno de los 23 dijo, pero yo soy entrerriano. Cuando le dijeron, usted es santafesino en la lista, le dijo, no, yo soy de Entre Ríos. Escucha a Francia y lo saca inmediatamente, lo libera a usted, no tiene por qué estar acá, pero nunca le dieron ningún tipo de explicación. Antes de parecer que solo queremos hacer fuego de leña de fuego de Francia, te puedo decir que hizo una serie de cosas maravillosas. Por ejemplo, en octubre de 1820 llegaron unas langostas y se quedó el Paraguay sin comida. Ordenó un nuevo plantío de maíz y trigo que fue exitoso en octubre. Nunca, a partir de octubre, por Caraí de octubre, no se cosechaba nada. Él ordenó la segunda cosecha y gracias a eso no murieron de hambre en ese año. Una buena decisión. Buena decisión. En 1938 el ganado de una región le toma una garrapata mortal. Y entonces él establece, yo creo que por primera vez en el mundo, no es mi especialidad, pero nunca leí algo parecido, el rifle sanitario mata a todas las vacas infectadas y con eso
epidemia. Sí, se logra controlar, se Se yugula. controla y todo. Y la otra cosa es que con Artigas, que también fue bastante enemigo de él porque le atajaba todos sus barcos, le robaba la comida, toda una serie de cosas, cuando Artigas es traicionado por Ramírez, él viene a Paraguay y Francia lo recibe, le da y crea la figura del asilo político. La primera vez. La primera vez que establece el gobierno que da el asilo y no tiene por qué explicar a nadie. Eso es cierto. ¿Cuánta gente política, tú eres un político, se salvó gracias a esa institución creada por Francia del asilo político? Sí, sí, sí. Cuando los dictadores querían... Pinochet llegó a matar a algunos al general Prat y a Letelier en Washington, y a otro trató de matar en Roma, pero no pudo. Pero en general la figura del asilo político salvó muchas de Gaspar vidas. Rodríguez de Francia. Fue muy, muy interesante. Fue una creación de Gaspar Rodríguez de Francia. Pero lo malo de él es que quiso gobernar hasta el último día, persiguió a todos los que sabían leer. Cuando Carlos Antonio López fue un abogado joven que más o menos... abogado Carlos Antonio López. Él no tiene título de abogado. No existía el título de abogado. Él estudió acá en el colegio. Se estudiaba en el colegio seminario y al terminar los estudios se elegía o ser sacerdote, diácono o ir a la vida civil y ahí se autoconsideraban abogados. Pero es muy pretencioso el título de abogado. En parte, pero no te olvides que el el derecho canónico Para terminar, ¿eran parientes? ¿Tenían alguna relación de parentesco Carlos Antonio López con Francia? Con Francia creo que no. No. Pero se decían por lo de Yegros, Francia y Yegros, que tenía alguna relación. Bueno, la mamá de Francia era una señora de apellido Yegros, una familia distinguida de Asunción. Exacto. En Gracia Rodríguez de Francia se casa con una mujer de apellido Yegros. La mamá de Francia, o sea, Francia sería Francia Yegros. Y Yegros, sí. Ponían el I ahí en ese momento. Digamos, doctor Franco I. Gómez. De la alta alcurnia. Sí. Bueno, algo que no te haya preguntado y que quiera comentar rápidamente, 30 segundos antes de irnos. Y que tenemos que aceptar nuestro pasado y no endiosar tanto a los dictadores. Lo que no me gustó de Yo el Supremo de Roa Basto es que te hace creer que el Paraguay necesita un patriarca que de allá arriba te diga cuándo dormir, cuándo plantar, cuándo comprar, cuándo vender. Somos libres, soberanos. Y el mismo Francia lo dijo, República libre, soberana e independiente, para siempre. Sí. Gracias, doctor. Capo total. Un placer. Gracias. Estuvimos con el doctor Ricardo Caballero, hacemos unos consejos comerciales y a la vuelta vamos a estar con el coronel Liduvino Bielman. Vamos a hablar un poco del satélite paraguayo. Muy buenas noches, coronel Liduvino Bielman, coronel situación de retiro. ¿Cómo está, coronel? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarte, un gusto compartir contigo tu programa Diálogo Franco y saludo extensivo a todos los televidentes de TN9N. Cordiales saludos. Sí, señor C9N. Vos sos del Colegio Nacional de la Capital. Asimismo, promoción 1980 y tuve el privilegio de compartir con ustedes esta promoción. Sí, señor. Compañero de promoción. Fantástica promoción con el doctor Asensio Martínez, profesor Cubilla, profesor Ramírez. Fue una experiencia bárbara ser egresado del Colegio Nacional de la Capital. ¿Vos eras de sexto cuarta, me dijiste? Sexto cuarta, turno mañana. Turno mañana. Sí, señor. Sí. Bueno, mira, nosotros somos sexto quinta. Sexto quinta. Estábamos ahí cerquita en el segundo piso arriba, en el ángulo. Exacto. Cerca del polideportivo. Bueno. Coronel, contanos un poco la historia. Recuerdo yo en el año 2012... habíamos tomado la primera iniciativa para el satélite guaraní SAT. Así mismo, doctor. Y en realidad la agencia espacial... Antes que nada, perdón, acá tenemos un libro que el coronel pone a disposición de los televidentes. Los que están interesados, por favor, van a llamar al número que va a aparecer enseguida ahí en el Zócalo para poder... Génesis de la Agencia Aeroespacial del Paraguay, del coronel Liduvino Bielman. Para todos los televidentes que quieran el libro, por favor escriban al número que aparece en el Zócalo del programa. Vamos a sortear al final del programa este libro. Bueno, ahora sí, coronel. En realidad la Agencia Espacial Paraguay en su corto tiempo de vida institucional tiene una historia breve pero riquísima, a mi humilde entender. En el 2011, doctor, estaba haciendo una maestría en el IAE
Instituto de Alto Estudio Estratégico, y presenté un proyecto de tesis relacionado al tema espacial. Y ese proyecto de tesis fue rechazado por la dirección académica. Ah, sí. Sí, así mismo. Y me dieron imperativamente las indicaciones para que presente otro proyecto de tesis para terminar la maestría. Para cambiar. Para cambiar. Porque Entonces, es inviable. Inviable, supuestamente. Y en la vida no hay que enfrentar. Entonces yo, subalterno, varios antiguos míos estaban ahí, a su orden, cambié de tema, concluí la maestría y guardé ese proyecto. 2012, el Estado paraguayo experimentó una transición política propio de un país, y yo tenía guardado ese proyecto. Y usted forma parte de la historia de la Agencia Espacial Paraguay, doctor. ¿Sabe por qué? Porque usted asumió en junio del 2012 como presidente de la República del Paraguay y dio directivas precisas a la señora ministra de Defensa Nacional, María Luis García de Harnold, para que el Ministerio de Defensa presente 5 prioridades, 5 proyectos. Sí. Y ahí yo quité otra vez de mi NOU ese proyecto, convertí en un proyecto de ley, lo denominé Proyecto de Ley para una Agencia Nacional de Programa Satelital. Y la señora ministra del ámbito de la educación, doctora María Luis García de Harnold, fantásticamente leyó, interpretó la importancia y me dijo: coronel, esto vamos a enviar al señor presidente, Federico Franco. Recuerdo. Sí. Pero no sabía que éramos compañeros, ni te conocía yo cuando eso. Así mismo es. Y llegó al Palacio, al Poder Ejecutivo, Sí, sí. Y en una oportunidad hablamos y usted me dijo en guaraní: vaya, copia Bielman, me dijo. Así me dijo usted, doctor. Yo le expliqué por qué era importante la agencia espacial para un país, estuve desarrollado cuando eso. Y usted, sin dudar, por decirlo así, aceptó y vía mensaje al Poder Legislativo. Ahí empezó la historia de la Agencia Espacial Paraguay y llevó un año. Iba a tener algunas aplicaciones dentro del tema, sobre todo de la medicina. Y Claro, fundamentalmente hablando. Parte climática, ¿verdad? Viste que hay un segmento especial de medicina aeroespacial, que justamente viene a algunas explicaciones que vamos a comentar brevemente respecto al primer satélite paraguayo, Organiza 1. Llevó casi un año el cabildeo en el Palacio Legislativo y un 21 de junio del 2013, Cámara de Diputados le da media sanción. Cambio de gobierno, entra un nuevo parlamento, fuimos llamados, convocados, fundamentamos del porqué, importante, todo esto. Y el 26 de marzo del 2014, sanción ficta. Fíjense vos, sanción ficta de una ley promulgada, lógicamente, no fue analizada en la Cámara de Senadores. Tuvo sanción ficta, pero por suerte nació. Por suerte se sancionó y se promulgó. Y, o sea que es una historia interesante. Y eso... Buen dato. La ley se promulgó, pasó 2 años para que el presidente de la República, en este caso Horacio Cartes, nombre a las autoridades de la Agencia Espacial Paraguay, un 16 de diciembre del 2013, y asumimos en el... No, 2013 no. 2014, sí. Entonces nosotros digo, tuve el privilegio de ser nombrado, asumí en 31 de enero del 2017 y empezamos. Solamente 2 personas, Bielman y una capitana de la Fuerza Aérea Paraguaya, Lilia Gómez. Entonces ahí vemos justamente la foto de la señora ministra de Defensa en la pantalla. Vamos a ver por la imagen, por favor, Iván. Ahí está. Fue determinante la decisión política del Estado paraguayo en aquella fecha. Ahí vemos las distintas imágenes de los diferentes momentos. Esta imagen es de la Universidad Nacional de Asunción. Ahí está la ley 5151/14. Yo le puse este eslogan, doctor: una herramienta más para el desarrollo y Coronel Liduvino Bielman, las utilidades de este satélite paraguayo y un breve análisis del costo-beneficio. Sí, señor, sí, señor.
Antes de explicar puntualmente la utilidad de un satélite, estimado doctor, quiero hacer mención, porque es importante para la sociedad, ¿por qué es importante una agencia espacial? Una agencia espacial es importante porque se asume que debe ser el órgano del Estado que debe de planificar, coordinar y ejecutar las actividades espaciales de un país. Y eso es importante porque fortalece la soberanía tecnológica, la independencia tecnológica, ayuda mucho al desarrollo científico, tecnológico, después ya van los transversales, ayuda a la economía espacial, al desarrollo, a la seguridad. Y el satélite, que es un elemento vital de una agencia espacial, el satélite es un dispositivo, un vector que es lanzado a través de un cohete en el espacio exterior y orbita planeta Tierra. ¿Para qué sirve? Usted me pregunta la utilidad. Un satélite, en líneas generales, sirve de acuerdo al tipo y de acuerdo al propósito que fue diseñado. Básicamente, los satélites pueden ser útiles para comunicación, Sí. para observar, para orientar, proteger. Investigación científica. Bien. Usted me pregunta ahora en referencia al proceso de Paraguay en el espacio, fase 1, primer satélite, Claro, porque Guaranizá 1. no tiene todas las funciones de un satélite que nosotros conocemos normal, por ejemplo, para televisar un partido de fútbol, Claro. transmitir un evento. Es una etapa, una gradualidad que se tiene que ir cumpliendo. Definitivamente Paraguay está, a través de la Agencia Espacial Paraguay, le está dando un proceso gradual Claro. para formación de talentos, tener masa crítica, tener conocimientos, infraestructura, porque después asumo yo que más adelante vendrán los desafíos grandes. ¿Por qué no un proyecto de un satélite de observación de la Tierra que es necesario? ¿Por qué no un satélite de telecomunicaciones que Paraguay precisa, necesita? Falta soberanía espacial. Claro. Y más todavía en estos momentos del futuro, próximo evento de Copa Mundial 2030, Panamericana 2031, y detrás de los grandes eventos deportivos en el mundo, Totalmente. siempre tiene que dar infraestructura. Y yo creo que necesitamos. Pero hoy ahora, Guaraní ISAT 1. El Guaranizá 1 es el resultado de un proceso de análisis de la Junta Directiva para hacer uso de la presencia de jóvenes paraguayos en el Japón, que fueron 4. Ellos en este trance de su maestría y doctorado, ellos recibieron las indicaciones de Paraguay y la cooperación de la JAXA, Japón, para el diseño de un pequeño satélite experimental, para demostrar a propio extraño que nosotros los paraguayos también podemos. Se concluyó esa integración, se diseñó y fue entregado a la Agencia Espacial del Japón por los ingenieros paraguayos en septiembre del 2020. Del 2020 para adelante hasta febrero, el satélite estuvo en el laboratorio de la Agencia Espacial del Japón, la JAXA, para pruebas, para testeos y certificaciones. La Agencia Espacial Paraguay recibió la certificación de que el nanosatélite Kyusat Guaranizá 1 fue hecho cumpliendo todas las exigencias técnicas. Es decir, que los paraguayos estamos preparados. O sea, fue hecho por los paraguayos, pero Fue en hecho el Japón. por los paraguayos en el Japón. Ok, correcto. Después, la JAXA envió el satélite al Japón, quiero decir a los Estados Unidos, a la NASA, porque ya hay un convenio, los datos de las aplicaciones de ese satélite. Por más que sea experimental, la idea era demostrar que se puede. Igual modo llevó misiones técnicas. Ejemplo, el Mar del Chaga, control de epidemiología Mar del Chaga, es para medicina. Sí. Esas informaciones se colocó y se obtuvo a través de pequeños sensores que se colocó en tierra en distintas casas de los indígenas del Chaco paraguayo. Y cuando el satélite pasaba sobre el Chaco paraguayo, ordenados por la estación terrena aquí en Paraguay, en la UNA, captaba esos datos. Se georreferenciaban las casas donde en las casas se colocaba chuca el bicho. En las casas de los toma infestan. se colocaban los sensores en la caja, sensores. Y de ahí, Pero se sabía que ahí estaba el bicho, era claro, se sabía, pero la idea era justamente tener una estadística un poco más querían precisa. tener eso para georreferenciar y saber dónde hay para comunicar al ministerio. Dónde hay y la estadística, cuál sería la cantidad. Y estas informaciones nosotros hemos entregado al Ministerio de Salud
bienestar, los datos, porque es el órgano que atiende el tema de conocimiento, recursos humanos que vinieron de Japón, inversión del gobierno de turno. Habilitamos una sala de limpia, un laboratorio de integración de satélite aquí en Paraguay. ¿Usted sabía eso, doctor? No. Y la sociedad debe saber, y ahora ya sabe, y seguramente muchos ya saben. Paraguay Muy tiene poca gente sabe que Paraguay tenemos Paraguay tiene un laboratorio, sí. una sala igual a aire acondicionado permanente. No todos entran ahí, solamente los expertos, los ingenieros entran ahí para integrar, diseñar, integrar los satélites. El segundo satélite paraguayo es producto paraguayo, hecho aquí en Paraguay, paraguayoité. Mira un poco. Y eso es innovación, doctor. ¿Y eso va a tener fiscalización de Japón o de Estados Unidos ya directo? Ahí vamos. El satélite prototipo hemos presentado en mayo del 2023. El prototipo de modo de ingeniería, nosotros le decimos, modelo de ingeniería, fue hecho aquí en Paraguay. Eso 2 ingenieros paraguayos llevaron al Japón para testar y certificar. Eso fue en marzo pasado, 30 de marzo pasado, y ¿Qué volvieron. peso tiene eso para...? Y el 3U tiene la dimensión de 30 por 10, básicamente 4 kilos, 5 kilos. 5 kilos, entonces Sí. pudo ir en un avión sin problema. Sí, una cajita así, no pasa el tamaño de una Nobu. Ah, mira. En un maletín, pero con un permiso especial porque tiene componentes electrónicos. Ok, Porque tiene que pasar mucha aduana. ok. Entonces se llevó al Japón, superó la expectativa, tiene la certificación técnica, volvieron ellos a Paraguay y ahora en pleno proceso la integración del modelo de vuelo. ¿Y qué es lo que es el satélite modelo de vuelo? El satélite modelo de vuelo es el satélite que realmente va a ser lanzado, va a ir en órbita. El modelo de ingeniería queda en laboratorios para fines académicos. Y ese modelo de vuelo, que así como veo está bien encaminado, está próximo a culminación, se va a llevar nuevamente al Japón para un último testeo. Una vez que eso apruebe todo Japón, se va a planificar, y veo que ya está en proceso la planificación. El lanzamiento va a ser nuevamente desde los Estados Unidos a través de una empresa privada, en este caso, y está previsto aproximadamente allá por octubre del 2026. Qué bueno. Y va a tener, lo importante, doctor, acá es que va a tener, así como veo, el apoyo del sector privado. Porque la industria espacial requiere mucho conocimiento y requiere mucha inversión. Y el Estado paraguayo va, ciertamente. Y hay empresas que estarían interesadas en invertir en eso. Y con esta ejemplo, empresa privada que va a cubrir el lanzamiento, ya es señal del interés del sector privado. ¿Y qué empresas son? ¿Se puede saber? Sí, ITTI. Esa no es la empresa del presidente de la República. Esa información yo manejo, pero no puedo comprobar. Mira un poco qué dato. Y por ejemplo, ITI, ¿para qué aplicación tendrían para ellos? Y más bien, por un lado, la responsabilidad para que las cosas salgan a flote es responsabilidad del gobierno y de la ciudadanía, de la sociedad, del pueblo y el sector privado. ¿Pero qué gana ITI con eso? Y gana trascendencia, gana innovación, haber participado en un proyecto satelital. Lo que ellos van a cubrir puntualmente es el costo del lanzamiento, que es bastante considerable. ¿Y la información viene para ITI o para el gobierno paraguayo? La información es para el Estado paraguayo. Para el Estado paraguayo. Para el Estado paraguayo. Y el Estado paraguayo es el gobierno nacional, autoridad política, la población y el territorio. O sea que va a ser útil para la comunidad. Así como el primero, el Guaranísat sirvió fundamentalmente para hacer una epidemiología de Chagas. Sí. ¿Cuál sería la utilización fundamental del 2? En generalidad le voy a aplicar al televidente para qué serviría el Guaranísat 2, porque yo no soy ingeniero, no soy técnico, no voy a entrar muy en lo puntual. Va a tener aplicaciones interesantísimas, va a tener para captación de imágenes de mayor relevancia, resolución, un poco más que el Guaranísat 2. Más que satelital. Ese ya es una base, Va a tener aplicaciones que va a estar al servicio de la radiofonía paraguaya, sistema para comunicación
UHF, VHF y para el sector radioaficionados. Y esa aplicación también va a ser útil para incentivar a los niños, a los jóvenes, el STEM, ciencia, tecnología, matemática, astronomía, física, que es lo que Paraguay necesita. Entonces, se busca esa estrategia para que de alguna manera sea efectivo y eficaz y se justifique. Y la otra aplicación es todavía de no alguna entramos en manera... telecomunicación. Todavía no entra en telecomunicación. No, todavía. La otra aplicación a grandes rasgos sería emular nuevamente lo hecho en el Chaco, control de Mar del Chaga, epidemiología, para otros sectores que pueda ser útil en la agricultura de precisión. Para los cultivos extensivos. Sí, señor. O sea que está avanzando el Por ejemplo, proceso. para Matapicudo, para el tema del algodón. Todos los sectores que muchas veces entra a tallar en el ámbito de la agricultura. Ahí yo voy porque a ellos sí le va a servir realmente a los empresarios de los cultivos extensivos, ¿verdad? Y sí, y acá lo importante es que seguramente más adelante las empresas privadas, porque el Estado lo que hace, estimado presidente, y usted tiene bastante experiencia en eso, es buscar la estrategia de crear el ambiente ideal para llamar la atención del sector privado, de los inversionistas. Y ayudar, coayudar. Porque cuando hay inversiones, hay campo laboral, hay poder adquisitivo, y ayuda paz. Totalmente. Entonces, en ese camino está. ¿Y a qué conduce todos estos esfuerzos que hace la Agencia Espacial del Paraguay a nombre del Estado paraguayo? Digo yo que más adelante, y está documentado, más adelante la Agencia Espacial Paraguay tiene que presentar al gobierno de turno del 2028 o del 2033 un proyecto de envergadura de un satélite de telecomunicaciones, porque Paraguay necesita mejorar la conectividad. Ojalá. Estamos débiles. La soberanía espacial se logra con tecnología. Totalmente. Y, o en todo caso, un satélite de observación a la Tierra. Por ejemplo, creo que somos el único país de la región que no tenemos satélite. Ahora mismo no tenemos. Pero los otros tienen, Bolivia tiene. Bolivia tiene Tupac Katari. El satélite Tupac Katari fue lanzado en el año 2013. Y en el 2022 ellos ya recuperaron la inversión. Y venden servicios. Y es más, doctor... ¿Cuántos satélites tiene Bolivia? El principal es telecomunicaciones, Tupac Katari, ahora está en proceso, uno para observación de la Tierra y otro que le va a reemplazar al Tupac Katari más adelante en el 2028, creo que. Todos los otros países tienen más de 2 satélites, ¿verdad? Sí, señor. Y le digo el ejemplo de Bolivia, que ellos están muy por encima nuestro en tecnología espacial. Ellos solucionaron su conectividad, tienen internet en toda parte de la región, por más que sea una orografía preocupante. Gracias al satélite. Gracias al satélite. O sea, la conectividad de internet en Bolivia hoy es para toda la región. Solucionado. Sin importar la altura, todo. No importa. No. Y eso le da... Nosotros con un satélite... Eso le da soberanía. Nosotros con un satélite podríamos también tener cobertura de internet en cualquier lugar de Paraguay. Definitivamente. Más todavía que nosotros no tenemos relieve que tiene Bolivia. Sí, señor. Vamos a irnos a un corte y a la vuelta profundizamos esta información. Se está volviendo interesante la comunicación. Repito, a todos los que están interesados en este libro pueden llamar. El teléfono está ahí en el zócalo de la pantalla para poder poner situación de retiro Liduvino Bielman, uno de los promotores y portaestandartes de este programa Aeroespacial Paraguay. Coronel, la pregunta que quedó pendiente es si vamos evolucionando, si este nuevo satélite sale bien, podríamos pensar que, por ejemplo, ya no creo para el Mundial 2026, pero para el Mundial 2030 que se va a hacer en Paraguay, poder tener ya un satélite de comunicación que nos permita también transmitir nuestra propia señal y sobre todo tener cobertura en todo el Paraguay de Internet. Definitivamente se puede, doctor. Están dadas las condiciones, a mi entender. Ya tenemos masa crítica, recursos humanos, ingenieros, doctores, másteres en sistemas espaciales preparados para el efecto. Tenemos una estructura, tenemos una agencia espacial que va caminando muy bien. Tenemos el conocimiento necesario. Ahora bien, depende de decisiones políticas. Y ahí entra otra vez lo breve. La Agencia Espacial Paraguay nació con su gobierno. Paso relevante, decisión política. Entramos en el gobierno nacional del señor Horacio Carter, apoyó, invirtió, nombró, empezó a trabajar, a integrar la agencia, que era lo necesario, se invirtió el rubro,
se avanzó con el gobierno de Mario Aldo Benítez, se avanzó mucho más. En esa época se lanzó el primer satélite paraguayo, Guaranízada 1. Hoy con el gobierno de Santiago Peña también estamos avanzando. Está la evidencia del segundo satélite paraguayo hecho aquí en Paraguay. Y eso es lo que es fundamental. Importante que sea política de Estado y que se acompañe sin importar quién sea el presidente. Y es parte de la política de Estado desde cuándo. Desde que se promulgó el decreto 1092/19, Política Espacial del Paraguay, los principios, los objetivos, las líneas directrices, el rumbo político de ciencia y tecnología espacial. Pero vos crees, uno da por sabido eso, la gente que nos está viendo, bueno, tiene que saber que sea quien fuera el presidente, tiene que acompañar y apoyar porque esto le va a beneficiar y además, como lo dijiste, le va a dar a Paraguay algo muy importante, el conocimiento, el know-how, y le va a dar soberanía, no vamos a estar dependiendo. Hoy día, por ejemplo, un tema que todos tenemos es la preocupación del Internet. Te vas al Chaco y de repente estás incomunicado. Con esto podríamos tener nosotros Internet 100%. Con un satélite de telecomunicaciones podemos tener Internet a full en el Paraguay. Okay. La conectividad va a ser bastante interesante porque ahora está débil la conectividad. Correcto, ya está. Fibra óptica o por satélite. La siguiente pregunta, ¿los agricultores, los ganaderos también no van a sentirse beneficiados con este tipo de información? Sí, señor, definitivamente. Y la información de arriba, desde el cielo, nos va a dar un informe, por ejemplo, vamos a suponer tu tema, el tema de la aeronáutica. Sí, señor. ¿El ingreso de algunos aviones al territorio paraguayo también pueden informar online? Definitivamente se puede. Hay aplicaciones en donde uno, y vía satélite, donde uno entra y ve cuántos aviones está sobrevolando el espacio aéreo paraguayo. Por eso es importante que el Estado dé las herramientas necesarias. Eso puede servir para cobrar, porque se cobra por eso. Claro. DINAC cobra, puede decir, la DINAC cobra con esto. La DINAC cobra por todos los aviones que uso del cielo sobrevuela el espacio aéreo paraguayo, claro, o aterriza. Claro. Definitivamente. Me parece fundamental. Y las herramientas que se refiere a radares, medio aéreo para Paraguay, es una forma de darles la herramienta a la Fuerza Aérea para que ejerza la soberanía aérea. Y en el tema satelital también es importante un satélite de observación de la Tierra. Claro. Que es útil para planificación, agricultura de precisión, todo el control del ecosistema. O sea, muchas utilidades. Bueno, muy valiosa la información, coronel. Realmente hemos aprendido mucho. Iván, no sé si podés pasar ya atrás. Coronel, ahí atrás tuyo tenés, si te podés parar, por favor, y en algún momento va a parar Iván. Entonces le decís cuál es la persona, entonces ya queda el libro para... Adelante, Iván. Ahí mismo, a este que está escribiendo, ahora mismo. 884. 884. Acá, coronel, ahí está. 0981-0898-84, felicidades, va a llevar un lindo libro para leer. Sandra Gaona. Sandra Gaona, felicidades, Sandra. Bueno, muy bien. Coronel, muchas gracias. Igualmente, doctor. La información. Muy amable. Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia.